Gracias, señora presidenta. Señorías, el artículo 69.5 de la Constitución establece la existencia de senadores representantes de las diferentes comunidades autónomas y, por tanto, pone en marcha un marco legal que se extiende al Estatuto de Autonomía en su artículo 13.5 antes de la reforma y en su artículo 24.5 después de la reforma y que termina en la Ley 7/1987, hace 30 años. Es precisamente esa ley la que Ciudadanos pretende reformar y actualizar a través de esta iniciativa que ahora presento a los diferentes grupos parlamentarios. Su única actualización se realizó en el año 2000 para abrir la puerta a la designación de personas que no cumpliesen el requisito de ostentar la condición de procuradores autonómicos. Ciudadanos cree que ha llegado el momento de ser ambicioso y avanzar en la mejora de la representatividad y el fortalecimiento de los cauces de control parlamentario de estos senadores. En resumen, de afrontar otro ámbito en el que juntos, con voluntad reformista, podemos volver a elevar el listón democrático de Castilla y León, como ya conseguimos con la ley que protege a los denunciantes por corrupción o con la limitación de mandatos del presidente de la Junta de Castilla y León, como ayer mismo recordó aquí el señor Herrera. Para ello, proponemos instar al Gobierno regional a traer a estas Cortes una reforma de la actual ley por la que proponemos 4 puntos básicos. En primer lugar, un sistema de audiencia previa que permita a los candidatos a ocupar estos puestos explicarse ante el Parlamento y atender a las preguntas de los procuradores. En segundo lugar, reforzar la legitimidad en esos nombramientos, incrementando las mayorías necesarias en una apuesta clara por el consenso entre los grupos parlamentarios. En tercer lugar, establecer un sistema de rendición de cuentas que obligue a estos senadores a comparecer ante estas Cortes al menos una vez al año para explicar su actividad en el Senado. Y, en cuarto lugar, generar un sistema de emergencia que permita a las Cortes de Castilla y León revocar los nombramientos en casos de flagrante excepcionalidad. Señorías, planteamos importar modelos que se doten de más transparencia, traer a los candidatos designados por los grupos políticos a una audiencia previa antes de que los procuradores emitamos nuestro voto. Se me antoja una medida difícil de criticar. Les damos la oportunidad de esbozar las líneas de trabajo que pretenden llevar a cabo. Y se le da también la posibilidad a quienes luego tenemos que votar de formular las dudas o las preguntas que estimemos necesarias. Y de esta manera construimos un marco de elección mucho más moderno y mucho más avanzado. También buscamos reforzar las mayorías necesarias para la designación en busca de figuras que no solo generen consenso, sino que puedan ejercer con garantías no partidistas el papel de representantes de la Comunidad de Castilla y León que les confiere la Constitución y el Estatuto. Pretendemos introducir también sistemas de rendición de cuentas. Innovemos, señorías, innovemos. Mire, proponemos que los senadores representantes de Castilla y León vengan de forma ordinaria, al menos una vez al año, a presentar un informe de actividad ante estas Cortes y ante los procuradores que les hemos elegido, del mismo modo que lo hace, por ejemplo, el procurador del común. Y del mismo modo permitir que en ese control parlamentario pueda llamar a comparecer a estos senadores cuando una parte de las Cortes así lo consideren necesario. Y por último, buscamos articular un mecanismo de emergencia que permita, en situaciones de notable excepcionalidad, y repito, notable excepcionalidad, revocar el nombramiento de estos senadores elegidos por estas Cortes. Hemos asistido en los últimos años a situaciones surrealistas en las que, por ejemplo, todo un Parlamento ha votado por unanimidad para que un senador elegido por ellos dejase su puesto sin que existieran cauces legales que permitiesen ejecutar esa retirada de la misma confianza que la había llevado a ese escaño. Se antoja, por tanto, lógico generar las soluciones de excepcionalidad ante posibles coyunturas excepcionales. Señoras y señores procuradores, seamos valientes e innovemos. Tiempo habrá para, en el momento de la elaboración y la tramitación, de debatir el contenido estricto de esta ley. Si bien hoy se les plantea a los grupos parlamentarios la posibilidad de posicionarse claramente a favor de una medida que, como decía al principio de mi intervención, puede ayudar a seguir mejorando la calidad democrática de esta comunidad, generando una innovación legislativa que, a su vez, refuerce el papel y el control de los senadores autonómicos. Por lo tanto, pido el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios para dar un primer paso en esta dirección. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Como no puede ser de otra forma, darle la bienvenida, aunque se están empezando a marchar ya los niños del Colegio de Villalón de aquí de Valladolid. En cuanto llegaba la... Bueno, vamos a ver.
En principio voy a hacer la fijación de la PNL, no vamos a cambiar absolutamente nada, no se va a permitir el voto por separado y luego lo explicaré dentro de un momento. Mire, en principio al señor Santos Herrero, por supuesto que estamos de acuerdo en que el Senado, tal y como está diseñado actualmente, no tiene ningún sentido, que es el retiro dorado, como hemos venido diciendo, de muchas de las personas que ya están amortizadas por parte de los partidos políticos. Y, por supuesto, que estamos de acuerdo con lo que dijo Albert. Evidentemente, tiene que haber una proporcionalidad, como existe ahora mismo en esa Cámara. Evidentemente, nosotros tenemos 3 senadores y Madrid tiene, me parece que son 9 y Andalucía tiene 5. Es decir, hay una proporcionalidad porque los votos son los votos y en democracia los ciudadanos tienen esa capacidad para poder tener esas mayorías. Pero aquí hablamos de esas competencias que nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos las competencias que tenemos. Cuando tengamos la capacidad y si somos capaces de articular mayorías, incluso con ustedes en el Congreso de los Diputados, pues cambiaremos lo que tengamos que cambiar en el Senado, en el Senado, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que tengan que venir a pedir aquí el voto los senadores es absolutamente necesario para mejorar la capacidad y la regeneración de la vida política en una democracia. Y que nos digan cómo va a hacer esa hoja de ruta, no creo que a nadie se nos escape, que es fundamental para saber si le vamos a dar nuestra confianza o se la vamos a denegar. Por ejemplo, buscar las mayorías cualificadas que consigan esos mayores consensos, creo que mejoraría muchísimo lo que es la calidad democrática en nuestra democracia. Y, por lo tanto, creo que lo que nosotros elegimos a aquellos senadores serán mucho más representativos de lo que es esta Cámara de las Cortes de Castilla y León. Por lo tanto, como lo digo antes, nosotros podemos cambiar lo que podemos cambiar y lo que podemos cambiar aquí en las Cortes es modificar las leyes para elegir a los senadores aquí en Castilla y León. A la señora del Barrio, bueno, yo creo que si hubiesen enmendado esta PNL, pues podríamos haber empezado a debatir si es necesario ampliar a ese supuesto que nos ha planteado ustedes y podríamos haber llegado incluso a un acuerdo. Pero también es cierto que para eso hay que trabajar y hay que estar pendientes de lo que estamos y buscar los acuerdos entre todos nosotros. Y, por lo tanto, lo que creo es que lo importante para tener una buena ley es aprobar hoy esta PNL. Intentar hacer que venga esa PNL para que después entre todos podamos mejorarla, podamos enmendarla, podamos trabajarla. Y si no tenemos la posibilidad ni siquiera de instar al Gobierno a que nos traiga esa ley, no podemos capacidad siquiera de modificarla. Pero bueno, realmente hay 2 opciones, como tenemos claro, para poder traer esas leyes aquí a la Cámara. Una a través, evidentemente, de proyectos de ley, que lo puede traer perfectamente el Gobierno, y podemos instar, que para eso tenemos esa capacidad, instar a traerlas, y otra a través de las proposiciones de ley, y las 2 acaban exactamente en el mismo, al final en lo mismo. Se hace una ponencia, las enmendamos, las discutimos y las aprobamos. Es decir, tenemos la misma capacidad. A lo mejor hay algunos grupos que tienen más capacidad para hacerlo y otros que tenemos otras capacidades un poco más limitadas porque tenemos menos procuradores y buscamos otras fórmulas para tratar. Pero bueno, como digo, para poder enmendar, para poder llegar a acuerdos, hay que pillarnos trabajando y no haciendo manifestaciones fuera ni gritando permanentemente. Claro que queremos reformar, señora del Barrio, no se ponga así. Claro que queremos reformar la Constitución y cuando tengamos las mayorías suficientes, incluso ustedes se pueden unir a nosotros, podemos reformar la Constitución. Lo que pasa es que nosotros la queremos reformar para mejorarla, no para destruirla ni para dinamitarla, como ustedes pretenden que se hagan las reformas de la Constitución. Señor Virones, bueno, los grupos tenemos esa proposición, igual que le he dicho a ella, tenemos esas 2 opciones para traerlas. Nosotros tenemos 5 procuradores, los tienes 25. No han traído ninguna proposición de ley a estas Cortes en los últimos 20 meses. Por lo tanto, no nos expliquen a nosotros cómo tenemos que hacer nuestra labor para traer las leyes aquí. Y además, yo le quiero decir una cosa. Ustedes están pensando siempre a corta distancia. Lo que me acaba usted de decir de la elección por los 3/5, lo que demuestra es que están muy cómodos en la situación actual. Están muy cómodos en llegar a un acuerdo con el Partido Popular y repartirse el pastel tal y como está ahora mismo. Lo que tenemos que hacer entre todos es llegar a unas mayorías en las cuales el consenso sea lo importante. Imagínese usted, señor Briones, que en la próxima legislatura
cambia la aritmética de este Parlamento y tenemos la capacidad de buscar otros representantes porque tenemos la capacidad de llegar a acuerdos entre todos. Tenga amplitud de miras, señor Briones, tenga amplitud de miras y mire a ver qué es lo que podemos hacer. Y, por supuesto, al señor San Vittorio, mire, vamos a ver, solo le voy a decir una cosa porque ya no tengo prácticamente tiempo. ¿Usted cree que no es necesaria esta ley cuando el senador representante de estas Cortes, el señor Lucas, en las 2 últimas legislaturas no ha tenido ni una sola iniciativa, que en las 3 últimas legislaturas, lleva 15 años, en las 3 últimas legislaturas tiene 31? Claro que es necesario hacerlo, pero le digo una cosa, usted nos ha retado a traerla como proposición de ley. Se retratarán ustedes cuando nosotros la traigamos como proposición de ley, porque la vamos a traer. Muchísimas gracias.